Mi hija ganó 10 millones de euros, y lo primero que hizo fue echarme de casa, tirando mis cosas a la calle como si fueran basura. Ni una palabra de agradecimiento. Ni un adiós. Solo, no mereces estar ni cerca de mi dinero. Aquella noche, llovía a cántaros. De esa lluvia persistente y gélida que te cala hasta los huesos y hace que te duelan las rodillas a los pocos pasos. No era la clase de lluvia que te invita a escuchar música o a beber un chocolate caliente. Era la clase de lluvia que hace que una anciana como yo se pregunte en qué se equivocó para acabar sola en un jardín, con la maleta reventada, un jersey de lana aterrizando en un charco y mi cepillo de dientes rodando hacia un desagüe, como si él también supiera que ya no pertenecía a aquel lugar. Nadie dijo nada. Nadie intervino. Las puertas de los vecinos estaban cerradas, sus luces encendidas, pero las cortinas corridas. Quizá oyeron los gritos, el golpe sordo de mi maleta contra el cemento. Quizá me vieron desde sus ventanas. Pero, como siempre, nadie quería meterse en los asuntos privados de una familia. Valeria estaba de pie en el umbral de la puerta principal. Me sacaba media cabeza, delgadísima, y llevaba un abrigo de cachemira color crema, de esos que yo nunca me atreví a comprar a pesar de toda una vida de trabajo. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la barbilla levantada. Sus ojos no parpadeaban. «Ha sido una carga desde que era niña», dijo, con una voz tan clara que parecía estar recitando el diálogo de una obra de teatro. «Solo que nunca tuve los medios para escapar. Ahora los tengo». A su lado estaba Adrián, su nuevo novio, 12 años más joven que ella. Llevaba gafas con montura dorada, zapatos de cuero italiano y esa media sonrisa que siempre lucen los que pecan de exceso de confianza. No dijo nada. Solo se quedó allí, mirándome como si yo fuera algo que había que limpiar lo antes posible. No respondí. Ya no sabía qué decir. Lo había intentado comprenderla, perdonarla, ser una madre de verdad incluso los días en que apenas tenía aliento para levantarme de la cama. Pero allí, bajo la lluvia, viendo cómo mi propia hija me consideraba un parásito, me di cuenta de una cosa. Yo había desaparecido de su vida hacía mucho tiempo. Simplemente, no me había dado cuenta. Me agaché para recoger la chaqueta de punto, la que le había tejido a mi nieto el año pasado por Navidad, ahora empapada y cubierta de barro. Un calcetín yacía en los escalones. Lo alcancé, no porque fuera valioso, sino porque no quería que un coche lo atropellara. Lo único que me quedaba en ese momento era mi dignidad, frágil y empapada, pero todavía presente. Oí la puerta cerrarse de un portazo a mi espalda. Sin un ápice de vacilación. Arrastré la maleta, con los pies hundiéndose en el lodo y la cabeza gacha. Me dolía la espalda. Las rodillas me palpitaban. Pero no me detuve. No miré atrás. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Nadie me llamó por mi nombre. Pero no los necesitaba. Solo necesitaba una cosa, una respuesta. Porque en mi mente surgió una imagen, clara como el día, el boleto de lotería que había comprado en la gasolinera de la esquina la semana pasada. Lo recordaba perfectamente. Estaba en la cola detrás de un hombre que gritaba por el móvil. Ni siquiera iba a comprar uno, pero un niño pequeño detrás de mí había sonreído y dicho, «Tiene cara de tener suerte. Debería probar». Y lo hice. Una apuesta automática. 2 euros. Lo guardé en mi cartera. Al llegar a casa, lo pegué en la nevera con un imán de carita sonriente, un regalo de cumpleaños de mi nieto. Y yo, como siempre hacía, saqué un bolígrafo y firmé mi nombre en el reverso. Zoraida Morales. Siempre los firmaba, no por superstición, sino porque quería que, si alguna vez ocurría un milagro, llevara mi nombre. Ahora, ese boleto había desaparecido. Igual que yo, desaparecida de la casa que una vez llamé hogar. No podía estar segura. Pero si el boleto premiado con 10 millones de euros del que mi hija alardeaba era el mismo que yo había comprado,
el que yo había firmado, entonces significaba que no solo me habían echado de mi casa. Me habían despojado de mi dignidad, de mi derecho a existir como una persona de valor. No sabía lo que me esperaba. Pero por primera vez en años, supe lo que tenía que hacer. No por venganza, no para recuperar el dinero, sino para dejar de ser un fantasma en mi propia vida. Todavía recuerdo aquella mañana con total claridad, el día que compré el boleto que se convertiría en el centro de todo. Es curioso cómo algunas cosas que parecen tan ordinarias en el momento, luego las recuerdas con cada detalle, como si tu cerebro las guardara para recordarte. Justo ahí, estabas en la encrucijada de tu vida. Era un lunes. Fui a la tienda temprano, como siempre. Mis piernas ya no son tan ágiles como antes, así que intento hacer mis recados antes de las 7 de la mañana. Paré en la estación de servicio Sol de la esquina, un lugar familiar, empleados familiares. El café era terrible, pero la leche siempre estaba fresca. Estaba en la cola detrás de un hombre de mediana edad con un traje arrugado, gritando por el móvil. Algo sobre un maldito contrato, un montón de gorrones y esos idiotas de contabilidad. El aire en la tienda era denso, como si la tormenta de fuera estuviera a punto de estallar allí mismo. Yo me quedé quieta, agarrando mi botella de leche, con la cabeza ligeramente inclinada, intentando no cruzar la mirada con nadie. Detrás de mí había un niño, de unos 10 años, con el pelo castaño rizado y una mochila de Superman, masticando una barrita de cereales. Me miró y me dedicó una sonrisa sorprendentemente educada, de esas que te tranquilizan sin resultar invasivas. «Tiene cara de tener suerte», dijo él. Su voz tenía un acento claro y ligero. «Debería comprar un boleto de la primitiva. Hoy es un buen día». Me reí, aunque no tenía intención de comprar nada más que la leche. «¿Y por qué no lo compras tú?» Se encogió de hombros. «No tengo edad. Pero tengo un presentimiento. Usted tiene manos de suerte». Me miré las manos, piel arrugada, venas azuladas, nudillos hinchados por la edad. Nada en ellas parecía de suerte. Pero, por alguna razón, asentí. Cuando me llegó el turno, le dije a Tony, el cajero de siempre, «Dame una apuesta automática también, Tony». «¿A por el premio que te cambia la vida esta vez?». Sonrió Tony, con su broma habitual. «Solo aspiro a una cafetera nueva», repliqué. «El vuestro sabe a aguachirri». Pagué, cogí el boleto y, como siempre, rebusqué en mi bolso mi bolígrafo de tinta negra. Era un bolígrafo viejo que conservaba de mis días de contable. Sostuve el boleto y firmé mi nombre, Zoraida Morales, en el reverso, una costumbre que realizaba sin pensar. No porque creyera que iba a ganar, sino simplemente porque quería que mi nombre estuviera ahí, por si acaso. Al llegar a casa, pegué el boleto en la nevera con el imán de la carita sonriente. Me lo había regalado mi nieto en segundo de primaria para un trabajo manual. Decía: «Sonríe, abuela. Eres un sol». Cada mañana, al prepararme el café, lo miraba. Justo al lado estaba el boleto, sujeto bajo esa sonrisa de plástico. En aquel momento, no le di importancia. La casa era normal entonces, al menos en apariencia. Valeria estaba en una pausa profesional, como ella la llamaba, lo que significaba que estaba en paro y no se había molestado en rellenar ni una sola solicitud. Se pasaba los días tumbada en el sofá, envuelta en una manta, quejándose de trabajos que no se alineaban con su visión. Yo hacía lo de siempre. Preparaba el café. Recogía juguetes esparcidos. Hacía la colada. Pagaba la mitad de las facturas, porque Valeria decía que la devolución de Hacienda aún no le había llegado. No me quejaba. Simplemente lo hacía en silencio, limpiaba, ordenaba, como si fuera mi deber natural y vitalicio. Preparé la cena, pollo asado con puré de patatas, el plato favorito de mi nieto.
También hice verduras al vapor para Valeria porque no comía fritos. Y cuando recogí la mesa, no esperaba un gracias. Estaba acostumbrada. Pero algo fue diferente aquel día. Mientras fregaba los platos, Valeria entró en la cocina, con el móvil en la mano, y dijo con voz casual: «Mamá, ¿has comprado un boleto de lotería hoy?». Me giré, un poco sorprendida. A ella nunca le habían importado esas cosas. Le dije: «Compré uno esta mañana, en la gasolinera. Solo una apuesta automática». ¿Por qué? Valeria me miró durante unos segundos y luego esbozó una pequeña sonrisa. Por preguntar. Asegúrate de guardarlo bien. Luego se dio la vuelta y se fue, arrastrando los pies por el suelo de madera. Pero había algo, no sabría explicarlo. Algo extraño en su mirada. No era exactamente engaño. Ni afecto. Era una especie de evaluación. Me detuve. Miré la nevera. El boleto seguía allí. El imán de la carita sonriente seguía sonriendo. Todo estaba en su sitio. Pero empecé a tener una sensación muy clara. Algo estaba a punto de escapárseme de las manos. A la mañana siguiente, me desperté a las 6, como siempre. Me dolía el mismo punto de la espalda, mis rodillas seguían protestando al pisar la madera fría, pero mi cuerpo llevaba años acostumbrado a ese ritmo. Hice café, me lavé la cara y entré en la cocina como una máquina en piloto automático. Todo parecía normal, hasta que abrí la nevera. El imán de la carita sonriente seguía en su esquina, pero el boleto había desaparecido. Me quedé allí un momento, con la mano suspendida en la puerta del frigorífico, los ojos fijos en el espacio vacío donde sabía que lo había puesto. Recorrí la habitación con la mirada, luego abrí todos los armarios, saqué todos los cajones, levanté pilas de rollos de papel de cocina, revisé el correo sin abrir e incluso rebusqué en el cajón de los trastos, lleno de chapas viejas y cucharas de plástico. Nada. Fui al salón y miré debajo de los cojines del sofá, el escondite favorito de mi nieto para todo. Nada. Fui a mi dormitorio, puse boca abajo el cajón de mi mesilla de noche. Nada. Volví a la cocina y abrí el cubo de la basura. Saqué cada bolsa de plástico, cada cartón de leche, los pozos del café, incluso las servilletas de papel usadas. Ni rastro. Ni un trozo de papel. Ni una sola prueba de que alguna vez lo hubiera tocado. Mi corazón empezó a latir más despacio, con un dolor extraño y constrictivo que no era pánico, sino otra cosa, como si mi cuerpo me estuviera advirtiendo de una verdad que mi mente no estaba preparada para aceptar. Cuando levanté la vista, vi a Valeria de pie en el umbral de su dormitorio, sosteniendo el móvil. Llevaba un pijama de seda, de color crema pálido, con las iniciales VM bordadas en el bolsillo del pecho. Nunca se lo había visto. «¿Qué buscas, mamá?», preguntó, con voz somnolienta, como si acabara de despertar. Forcé una sonrisa. «El boleto de lotería. El que puse en la nevera el otro día». Ah, ¿eso? Entró en la cocina y se sirvió un vaso de agua. «Seguramente lo has perdido de vista. Ya sabes lo despistada que eres a veces». Me mordí el labio. No respondí. No pregunté. Solo la observé. Algo en Valeria era diferente. No su aspecto, sino su postura, su mirada, la forma en que se apartaba el pelo de la oreja y sonreía sin mirarme realmente. Esa tarde vi un bolso nuevo sobre la silla, un bolso de diseñador, negro brillante, con la etiqueta todavía puesta. Lo había visto en una revista. Costaba unos 400 euros. Valeria siempre decía que estaba sin blanca, así que le pregunté en voz baja: «¿Te has comprado algo nuevo?». Ella sonrió y chasqueó los dedos. «Me lo ha prestado una amiga. Vamos a comer fuera. Había que ir arreglada». Esa noche salió con Adrián, el nuevo novio que me había caído mal desde el momento en que lo conocí.
Tenía uno de esos apretones de manos falsos y salpicaba sus conversaciones con frases como oportunidades de inversión y asignación de activos, incluso mientras comía una hamburguesa con el queso chorreando por los dedos. Limpié la cocina en silencio. Repasé cada escalón de la escalera. Doblé la ropa. No por obligación, sino porque no sabía qué más hacer para llenar el vacío que se ahondaba dentro de mí. 3 días después, una tarde como cualquier otra, encendí la televisión mientras preparaba la cena. Estaban dando un informativo local. No levanté la vista de inmediato, seguía lavando verduras. Y entonces lo oí. Una vecina de Villanueva del Río acaba de convertirse en la ganadora de un premio de 10 millones de euros, con un boleto de apuesta automática comprado en la estación de servicio solo a principios de la semana pasada. Me quedé helada. El cuchillo que estaba usando cayó con estrépito en el fregadero. El agua salpicó por todas partes. Me giré hacia la pantalla. Y allí estaba ella. Valeria, mi hija. Con un vestido blanco, el pelo en suaves ondas, los ojos húmedos como si acabara de llorar. He luchado durante tanto tiempo, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, como una actriz recitando un guión. Pero ahora podré cuidar de mi madre, de mi hijo. Nos merecemos un nuevo comienzo. Todo a mi alrededor pareció ralentizarse. No dije nada. No grité. No di un golpe en la mesa. Simplemente me senté en una silla, con las manos apoyadas sin fuerza en mi regazo, los ojos pegados a la pantalla. En la televisión, Valeria sonreía dulcemente, abrazaba a la reportera y luego se giraba hacia Adrián, que esperaba entre bastidores. Él le dio una palmada en el hombro, con una expresión de inmenso orgullo en el rostro. Yo no estaba allí. No había ninguna imagen que sugiriera que alguna vez había vivido con ella, que le había lavado la ropa, cuidado de su hijo o deslizado 200 euros en su mano cada vez que su nómina se retrasaba. Solo estaba ella. Y el dinero. Y en ese momento, todo se volvió más claro que nunca. Recordé el día en la gasolinera. El niño, Benja. Sus extrañas palabras. Tiene cara de tener suerte. Recordé haberme reído, haber comprado el boleto, haber firmado el reverso con mi bolígrafo de tinta negra. Recordé cada acción, cada movimiento, cada trazo de mi nombre. Fui yo quien compró ese boleto. Fui yo quien lo firmó. Nadie más. Valeria nunca compraba lotería. Una vez me dijo, «Mamá, eres la última persona en la tierra que todavía cree en esas fantasías». ¿Y ahora, ella era la afortunada ganadora? No lloré. No se me escapó ni una lágrima. Pero algo dentro de mí acababa de resquebrajarse, una pequeña fisura, pero lo suficientemente fuerte como para que yo la oyera. Y por primera vez en muchos, muchos años, supe que tenía que hacer algo que nunca pensé que haría. No iba a quedarme callada nunca más. No dormí esa noche. No porque estuviera enfadada o asustada, sino porque mi mente no descansaba. Las imágenes se repetían como un viejo bucle de película. Yo en la gasolinera, entregando el dinero, recibiendo el boleto, sacando mi bolígrafo, firmando mi nombre. Una película corta y muda que se repetía en mi cabeza durante toda la noche. A la mañana siguiente, preparé café como de costumbre. Pero esta vez, no lo bebí. Me vestí, me recogí el pelo pulcramente, cogí mi cartera y fui al coche. No le dije una palabra a nadie. Simplemente hice lo que mi instinto me decía que hiciera. Era hora de actuar. La estación de servicio Sol estaba a solo 8 minutos en coche, si pillabas los semáforos en verde. Durante el trayecto, mis manos agarraban el volante con más fuerza de lo habitual. Hacía sol, una luz suave y pálida, pero sentía un escalofrío en las muñecas. Entré en el aparcamiento, abrí la puerta del coche con cuidado y entré en la tienda como lo había hecho innumerables veces, pero esta vez
Mi corazón se sentía completamente diferente. Tony, el dueño, estaba detrás del mostrador, reponiendo un pequeño estante de chicles. Tenía unos 50 años, era corpulento, con gafas de leer y una sonrisa perpetuamente amable. Solía llamarlo el chico de la menta porque siempre estaba masticando una. Levantó la vista, me vio y esbozó una amplia sonrisa. Señora Zoraida. De verdad que le tocó, ¿eh? Me quedé paralizada. El corazón me dio un vuelco. Asentí levemente y me acerqué al mostrador. Cuando hablé, mi voz sonaba un poco ronca. Tony, yo necesito preguntarte algo. Cuando compré el boleto de lotería el lunes, el día del boleto ganador, ¿tienes eso grabado en las cámaras? Él dudó, rascándose la cabeza. Sí, claro. Pero no estoy bromeando, dije, mirando a alguien directamente a los ojos por primera vez desde que Valeria me echó. Necesito verlo. Yo creo que mi hija cogió ese boleto y lo reclamó como si fuera suyo. Tony me miró durante unos segundos y luego asintió. Sígame. Entramos en el almacén, pequeño y con olor a papel de recibo viejo y a café barato. Un monitor de seguridad estaba sobre un escritorio junto a una pila de facturas y una caja de pizza fría. Tony rebobinó la grabación. La pantalla estaba granulada, el color desvaído, pero la imagen era lo suficientemente clara. Me vi entrar, abrigo grueso, pelo en un moño suelto, sosteniendo una botella de leche. Me vi en la cola detrás del hombre ruidoso. Me vi acercarme al mostrador. Y entonces, ahí estaba, el momento. Saco mi cartera, saco un billete, Tony me entrega el boleto. Destapo mi bolígrafo, inclino el boleto y firmo mi nombre. Mi mano temblaba ligeramente, podía verlo con claridad. Mis ojos estaban pegados a la pantalla. No dije nada. Pero sentí que por fin podía respirar por primera vez en semanas. No por rabia. No por alivio. Sino porque sabía que no estaba loca. Sabía que lo recordaba correctamente. Me volví hacia Tony, con la voz entrecortada. Tony, ¿puedo hacerle una foto a esta parte? Tony hizo una pausa por un segundo y luego asintió. Adelante. Saqué mi móvil, encendí la cámara y grabé la pantalla. No necesitaba el sonido. Solo la imagen. Solo la verdad. Solo mi mano, sosteniendo un bolígrafo, escribiendo mi nombre. Le di las gracias a Tony y salí de la trastienda, aún sin saber cuál sería mi siguiente paso. Estaba a punto de irme cuando la puerta de la tienda se abrió, con el tintineo de la campanilla de siempre. Una voz clara gritó: «Mamá, quiero las galletas con pasas». Me giré y reconocí al niño. Benja. El niño con la mochila de Superman y la sonrisa curiosa. Tenía el mismo aspecto, rizos suaves, mejillas sonrosadas. Detrás de él había una mujer de unos 30 y tantos años, con gafas finas y una chaqueta vaquera gastada. Me quedé quieta, sin saber si debía decir algo. Pero Benja me vio primero. Sus ojos se iluminaron. «Me acuerdo de usted», dijo, corriendo hacia mí. «Es la señora que compró el boleto el lunes». Sonreí, aunque sentía un nudo en la garganta. Tenía cara de tener suerte. «¿A que sí?», dijo en voz baja, como si compartiera un secreto. Su madre se acercó, sorprendida. Luego me miró de cerca. Usted me sujetó la puerta en octubre, ¿verdad?», dijo, haciendo una pausa. «¿El día que llegué tarde a recoger a Benja del colegio?». Asentí. Recuerdo a un niño con un abrigo rojo, llorando junto a la verja. No podía dejarlo allí solo. La madre sonrió. Incluso le dio su bufanda cuando hacía un frío que pelaba. No paró de hablar de ello. Le devolví la sonrisa, frotándome suavemente el brazo. Todavía sentía la cara sonrojada
y no por el clima. ¿Cómo está? Preguntó Marta, pues ese era su nombre. Asentí. Estoy bien. Solo, intentando encontrar un poco de justicia. Nos despedimos. Ellos fueron a elegir sus galletas. Yo fui a mi coche, con el recibo que Tony me había reimpreso en el bolsillo, el vídeo en mi móvil y la cabeza llena de pensamientos informes. Me senté en el asiento del conductor, con las manos en el volante. Delante de mí estaba el espejo retrovisor. Y por primera vez desde que todo esto empezó, me miré directamente a los ojos. Mis ojos estaban cansados. Mi piel, curtida por el tiempo. Pero mi mirada era clara. No con esperanza, sino con una nueva determinación, como si acabara de encontrar mi voz después de años de ser silenciada. Susurré, no para nadie más, sino para mí, basta ya. Ahora me toca hablar a mí. Siempre pensé que si alguna vez reunía el valor para exigir justicia, sería en una conversación tranquila y privada, en el despacho de algún abogado donde podría presentar mis papeles y mis pruebas, y ellos asentirían en confirmación. Eso sería suficiente. Nunca imaginé micrófonos. O cámaras. O focos de escenario brillando directamente en mi cara. Pero entonces Elena Herrera entró en mi vida. La conocí a través de una vieja amiga, Lola, una secretaria judicial jubilada. Lola me llamó en cuanto escuchó la historia en las noticias locales. Elena no se anuncia, me había dicho Lola. Pero si tienes la verdad de tu parte, ella sabrá qué hacer con ella. Elena Herrera no se parecía a ningún abogado que hubiera visto en la televisión. No era llamativa ni ruidosa. Tenía el pelo castaño oscuro recogido pulcramente, llevaba gafas de montura negra y vestía con sencillez. Pero sus ojos, Dios mío, eran tan afilados como una navaja. Escuchó sin parpadear durante los 20 minutos que hablé. Le mostré el vídeo de la cámara de la tienda, el recibo y una foto del boleto que una vez le había enviado a una amiga llamada Laura. Solíamos jugar a comparar boletos por internet. Después de revisar todo, Elena se quedó en silencio unos segundos. Luego me miró, con voz baja pero clara como una campana. Si tiene pruebas de la firma, no necesitamos gritar. Hizo un pequeño asentimiento. Déjeme esa parte a mí. La rueda de prensa se celebró 2 días después. No fue un gran evento. Solo una pequeña sala de conferencias en el ayuntamiento, con algunos periodistas locales, 2 cadenas de televisión regionales y un cartel impreso que decía «Aviso de corrección sobre la identidad del ganador del premio». Llevaba una blusa blanca con un cuello de volantes, la misma que había usado en la boda de Valeria cuando tenía 23 años. Me senté en la primera fila, sosteniendo un vaso de agua, con la garganta seca como el papel. Elena se puso en el atril. Las luces del techo se reflejaban en sus gafas, creando 2 destellos brillantes. Empezó con calma, explicando la situación, y luego me invitó a subir al estrado. No recuerdo exactamente lo que dije. Probablemente algo simple. Soy Zoraida Morales. Yo compré el boleto. Yo lo firmé. No quiero que nadie salga herido, pero creo en la verdad. Estaba a punto de bajarme cuando las puertas del fondo de la sala se abrieron de golpe. Valeria. Llevaba un traje de pantalón blanco, el pelo perfectamente peinado y gafas de sol, a pesar de estar en un interior. A su lado estaba Adrián, el autoproclamado experto legal, que siempre sonreía como si supiera el resultado de cada partido antes de que empezara. Me quedé helada. La sala se quedó helada. Valeria se dirigió directamente al atril, sin permiso, sin mirarme. Adrián sacó su móvil y lo puso en altavoz. Del altavoz salió mi voz, clara, familiar, pero ajena, diciendo, «Deja que cuente como si lo hubieras ganado tú». Toda la sala pareció congelarse. A un periodista se le cayó el bolígrafo. Un cámara bajó su equipo. Todas las miradas se posaron en mí.
No sé qué respiré en esos segundos. Recuerdo agarrarme al lateral del atril con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Elena no se inmutó. Cogió el micrófono y dijo: «Esa grabación no tiene fuente, ni contexto, ni validez legal. Y no prueba absolutamente nada, especialmente cuando tenemos esto». Se giró hacia el técnico y le hizo una señal. En la pantalla de proyección detrás de ella, el vídeo de la gasolinera comenzó a reproducirse. Ahí estaba yo, pelo desordenado, sosteniendo mi cartera, dándole el dinero a Tony, recibiendo el boleto, sacando el bolígrafo, firmando mi nombre. Todo era tan claro que me emocionó extrañamente. A continuación, apareció la foto del boleto que le había enviado por mensaje a mi amiga, los números correctos, la fecha correcta, la caligrafía correcta. Y finalmente, el recibo de la estación de servicio Sol, impreso con la fecha y hora exactas. La sala se quedó en silencio, como si nunca hubiera habido nadie allí. Valeria se quedó paralizada. La mirada desafiante había desaparecido, la sonrisa habitual se había desvanecido. Adrián fue el primero en darse la vuelta. En cuanto a ella, se quedó allí, con las manos fuertemente entrelazadas, los hombros caídos. No me sentí feliz. No me sentí triunfante. Solo me sentí cansada. Elena asintió levemente y dijo a los periodistas: «La verdad no necesita ser ruidosa. Solo necesita ser clara». Y lo fue. Fue perfectamente clara. No entré en Internet después de la rueda de prensa. No porque tuviera miedo o intentara evitarlo. Simplemente no lo necesitaba. Solo quería ir a casa, al alquiler temporal que había empezado a llamar mi refugio, prepararme una taza de té Earl Grey, encender mi vieja radio y escuchar las noticias de la tarde como cualquier otro día. Nadie llamó. Nadie llamó a la puerta. Y lo agradecí. No necesitaba que todo el mundo conociera mis asuntos. Solo necesitaba saberlo yo misma. No estaba loca. No me lo había imaginado todo. No me habían borrado de la verdad. Pero el mundo no permanece en silencio tanto tiempo como yo. A la mañana siguiente, llamó Lola. Su voz apenas reprimía la emoción. «¿Lo has visto?» «En Internet». «Yo no uso Internet», respondí, con voz serena. Ni siquiera recuerdo la contraseña de mi correo. Lola suspiró como si me acabara de perder un acontecimiento histórico. «Te enviaré impresiones. Pero déjame decirte, las redes sociales están que arden. Te llaman la madre con témpel de acero». Me reí. El nombre sonaba a un plato precocinado que encontrarías en el Carrefour. 2 días después, un sobre grueso con páginas impresas llegó a mi buzón, de parte de Lola, sin duda. Preparé café, me senté en mi pequeña mesa de comedor con una tostada y las leí como si fuera el periódico del domingo. La primera página era una foto mía junto a Elena en la rueda de prensa. Mis ojos ligeramente entrecerrados por la luz, mi mano apoyada en el atril de madera como para mantener el equilibrio. Debajo de la foto había un pie de foto, una madre traicionada. La mujer que recuperó su justicia sin levantar la voz. Lo leí 2 veces, no porque no lo entendiera, sino porque no estaba acostumbrada a que me describieran de esa manera. La página siguiente era una foto de Valeria, pero no una que ella hubiera publicado. Era una captura de pantalla de un artículo antiguo, uno que, ahora me enteraba, había sido desenterrado. En un fragmento de vídeo de una retransmisión en directo que había hecho, decía: «¿Mi madre? Habría despegado hace mucho tiempo sin ella. Siempre me arrastra con sus preocupaciones y su control». Nunca supe que había dicho eso. No a la cara. La página siguiente mostraba una publicación de una marca de moda que había emitido un breve comunicado: «Damos por terminada nuestra colaboración con la señora Valeria Morales para proteger los valores familiares que nuestra marca respeta».
Incluso había un vídeo de TikTok de una joven, una antigua amiga de Valeria, supongo, que decía, con voz afilada, yo era su mejor amiga. Llamaba a su madre un obstáculo obsoleto, una piedra atada al tobillo mientras intentaba nadar hacia el mar. ¿Y ahora quiere hacerse la hija modelo? No tan rápido. Dejé los papeles sobre la mesa. No bebí más café. Una extraña sensación se instaló en mi pecho. No era triunfo, no era tristeza, sino una especie de alivio silencioso. Como si alguien finalmente hubiera limpiado un desván polvoriento y olvidado, y el primer rayo de luz se estuviera colando por un pequeño agujero. No necesitaba que la gente me llamara heroína. No necesitaba que me defendieran. Solo necesitaba que me vieran por quien era. No la versión editada, la versión borrada, la que fue presentada como la anciana parásita. Esa tarde, mientras regaba las plantas de menta en el alféizar de mi ventana, las que cultivaba en un recipiente de plástico, el portero del edificio me llamó desde el vestíbulo. «Tiene una carta, señora Morales». Bajé. Era un sobrescrito a mano, de papel amarillo pálido. Sin remite. La letra era sencilla e inclinada. Lo abrí. Dentro había una carta manuscrita con tinta azul, la caligrafía redonda y uniforme, una carta de Marta, la madre de Benja, el niño que me dijo que tenía manos de suerte. Estimada señora Zoraida, no sé si se acuerda bien de mí, pero mi hijo, Benja, desde luego que se acuerda de usted. Cuando vimos las noticias, gritó, es la que le sujetó la puerta a mamá. Me dijo, ella no gritó. Solo hizo lo que era correcto. No le escribo esta carta para compartir nada profundo, sino solo para decirle, si alguna vez necesita algo, en cualquier momento, Benja y yo estamos aquí. Creemos que usted es una guardiana de la justicia. Sinceramente, Marta y Benja. Doblé la carta, con la misma delicadeza que si fuera un pañuelo fino. La coloqué sobre la mesa junto a la ventana, donde la luz de la tarde era perfecta para iluminar cada palabra. Me senté, sin preparar té, sin encender la radio. Simplemente me senté, escuchando el sonido del viento golpeando suavemente el cristal, y sentí, por primera vez en mucho, mucho tiempo, que no importaba lo ruidoso que fuera el mundo exterior, el mundo dentro de mí comenzaba a calmarse. Nunca pensé que me demandarían por decir la verdad. Pero, de nuevo, sucedió. Estaba en la cocina cuando llamó Elena. Su voz era tan serena como siempre, desprovista de cualquier emoción superflua. Zoraida, acabamos de recibir una contrademanda de Adrián Bas. Dejé la tetera. El vapor empañó mis gafas. ¿Por qué? Pregunté, tratando de mantener la calma en mi propia voz. Difamación, daño a la reputación, hizo una pausa. Hay una línea aquí sobre comportamiento paranoico debido a la edad, inestabilidad mental y propensión a falsos recuerdos. No dije nada. No porque estuviera sorprendida, sino porque estaba eligiendo mis palabras. Finalmente, solo dije, creo que sabe que está a punto de perder. Elena estuvo de acuerdo. No se rió. Me gustaba eso de ella. Nunca se reía en el momento equivocado. Continuó, ya he empezado a preparar una respuesta. Pero necesito que me confirme una cosa. ¿Está preparada para que su hija vea todo esto? Miré por la ventana, donde las hojas de menta temblaban con la brisa. No quiero llevar a mi hija a los tribunales, dije con sinceridad. Pero tampoco voy a dejar que me arrastre por el fango una vez más. 3 días después, estaba en un pequeño despacho de abogados en el centro. Elena ya había enviado toda la documentación, las transferencias financieras de Adrián, los contratos de inversión, una lista de sus activos. Uno de ellos me dejó inmóvil. Adrián había desviado 2,4 millones de euros, de una fuente desconocida, a algo llamado Fondo de Desarrollo Tecnológico sin licencia, que, según Elena, era otro nombre para una trampa de inversión turbia. Además, había utilizado el nombre de una exnovia,
no el de Valeria, para registrar 2 propiedades en Marbella y en los Pirineos. Todo estaba ahí en sus correos electrónicos, pulcro, frío y completamente verificable. Me senté frente a Elena. Ella empujó el expediente hacia mí. Ya he enviado estas pruebas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No necesitamos montar una escena. La verdad se extenderá por sí sola. Hojeé algunas páginas y luego asentí lentamente. A estas alturas, dije, ya no es algo personal. Es una elección entre lo correcto y lo incorrecto. Ese día, no fui directamente a casa. Conduje hasta un solar vacío cerca del antiguo instituto, al que había asistido Valeria, donde se había parado bajo un gran arce el día de su graduación, sonriendo una sonrisa que pensé que duraría para siempre. Recuerdo haberle dicho entonces, no importa a dónde vayas, siempre estaré aquí. Pensando en ello ahora, esa afirmación fue un poco tonta. Porque algunas personas, cuando se van, no miran atrás. No porque lo olviden, sino porque eligen hacerlo. Ese fin de semana, Elena programó una reunión privada para mí con representantes de la Comisión Estatal de Loterías. No entendí todos los términos que usaron: congelación de transacciones, revocación de certificación mal identificada, transferencia de derechos de beneficiario, pero escuché la parte más importante. Un representante dijo, con voz monótona, todas las cuentas relacionadas con Valeria Morales y Adrián Bas han sido congeladas. La identidad del beneficiario ha sido transferida oficialmente a Zoraida Morales. El premio se reprocesará desde el principio, según el procedimiento adecuado. Me quedé quieta. El café en mi mano se había enfriado. Mi mano temblaba ligeramente, no por la emoción, sino por el agotamiento. Un empleado más joven, que llevaba un suéter gris, se volvió hacia mí. ¿Tiene algún comentario, señora Morales? Lo miré durante unos segundos y luego dije en voz baja, por primera vez en 20 años, ya no tengo miedo de despertarme mañana y ser amenazada con el desahucio de mi propia vida. Nadie aplaudió. Nadie hizo una reverencia. Pero en esa pequeña habitación sentí que algo había cambiado. Algo que había estado ausente de mi vida durante mucho tiempo ahora estaba de vuelta. No la victoria, sino la autoridad para estar presente en mi propia historia. La primera noticia me llegó de Lola. Me llamó un martes por la mañana, justo cuando me preparaba una manzanilla. Su voz era baja, como si estuviera a punto de relatar el atraco a un banco. ¿Lo has visto? La casa de Valeria tiene un aviso de investigación de propiedad pegado en la puerta. No respondí de inmediato. Puse la mano sobre la taza de té, sintiendo el calor filtrarse en mi palma. Después de un momento, solo dije, supongo que era de esperar. No sonreí. No sentí ninguna satisfacción. Solo una profunda quietud. Una parte de mí todavía esperaba que mi hija supiera cuándo detenerse antes de que todo se desmoronara. Pero algunas personas tienen que sentir las llamas lamiendo los cimientos antes de creer que la casa está en llamas. 2 días después, un vídeo se hizo viral en Internet. No lo vi. Pero un amable vecino me imprimió un artículo del periódico local. El titular estaba en negrita, de reina de las redes sociales a la caída en desgracia. En el vídeo, Valeria estaba de pie en medio de un restaurante en una azotea, de esos en los que un solo cóctel cuesta tanto como una factura de la luz. Discutía acaloradamente con un cajero. Su voz resonaba en el concurrido comedor. ¿No sabe quién soy? Soy Valeria Morales. Gané 10 millones de euros. Pero su tarjeta fue rechazada 3 veces seguidas. La última línea del artículo era de un testigo. Lloró y luego se fue. Pero nadie la siguió. No sé cuándo desapareció Adrián. Quizás fue después de que Elena enviara todas las pruebas financieras a la Junta de Investigación. Quizás fue incluso antes de que Valeria descubriera que sus cuentas estaban congeladas. Pero sabía una cosa con certeza.
Nunca volvería. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni una sola palabra de explicación. Solo una sombra que una vez estuvo junto a Valeria en una foto de prensa, ahora completamente recortada, sin dejar rastro. Preparé otra taza de té, esta vez con jengibre. Me senté en mi nuevo apartamento. Era viejo, en realidad, pero para mí se sentía como un nuevo comienzo. Tenía solo un dormitorio, una pequeña cocina conectada al salón y una ventana que daba a la misma hilera de viejos arces que solía observar cuando Valeria estaba en el instituto. Ni lujoso. Ni glamuroso. Pero tenía una cálida luz matutina y tardes tranquilas. Y nadie podía echarme de él. Compré este apartamento a mi nombre. Sin avalista. Sin nadie que respondiera por mí. Mi nombre es Zoraida Morales. Y tengo un hogar. No se lo dije a nadie, pero la semana pasada envié una pequeña suma de dinero a Marta, la madre de Benja. Le pregunté si recordaba la historia que Benja me contó una vez. Quiero aprender a dibujar. Pero mamá dice que dibujar no compra leche. Dijo que lo recordaba. Luego me preguntó qué quería. Solo dije, quiero que lo intente. Al menos que lo intente. Envié lo suficiente para que tomara una clase de dibujo de 3 meses en el centro de artes local. No era mucho. Pero era suficiente para que un niño supiera que alguien creía en él. Pensé en Valeria de nuevo, no con odio, sino como una anciana recuerda a una niña que una vez se durmió en su pecho, con leche en los labios, su pequeña mano todavía aferrada al dedo de su madre. No niego que una vez fue la parte más importante de mi vida. Pero tampoco niego que me obligué a existir durante demasiado tiempo solo para aferrarme a alguien que me había soltado hacía mucho. Un artículo de opinión en el periódico decía, de un símbolo de perseverancia a una lección sobre el falso poder. Doblé el periódico y lo guardé en un cajón del escritorio. No necesitaba leer más. Ya había vivido esa parte. Sabía cuánto dolía, lo frío que era, y también sabía que ya no estaba allí. Esa tarde salí al balcón, sosteniendo la bufanda que Benja me había devuelto, la que le había dado en aquel frío día de octubre. La sostuve, me senté en la silla de madera y observé cómo el sol se ponía lentamente detrás de los tejados lejanos. Nadie me llamó por mi nombre. Nadie mencionó el dinero. Nadie me culpó por cosas que no hice. Solo yo. Y el espacio suficiente para respirar. El teléfono sonó justo cuando estaba doblando la ropa. Unas viejas toallas de algodón que acababa de traer del sol, con olor a tela limpia y a luz. Casi no lo cogí, ya que el número era oculto. Pero algo me hizo detenerme. El instinto, quizás. Me sequé las manos, cogí el auricular y me lo llevé a la oreja. No hubo saludo. Solo una voz temblorosa, ahogada y furiosa. Lo has destruido todo. El corazón se me paró un instante. Valeria, dije su nombre, suave como el viento. Hacía tanto que no oía su voz. Tanto que pensé que podría haberla olvidado. Has ganado, continuó. ¿Estás contenta? Viéndome humillada, sin nada. Debes estar muy satisfecha. No respondí de inmediato. Me senté en el borde de la cama, todavía sosteniendo la toalla sin doblar. Un dolor sordo comenzó en mi hombro. El tiempo estaba cambiando a frío, y mis huesos lo sabían antes que el pronóstico. No, dije, mi voz baja y sincera. Yo no he ganado. Solo he dejado de permitir que me pisotearan. Hubo una pausa al otro lado. Luego un sollozo ahogado. Más suave. Mamá, no me queda nada, dijo, su voz más pequeña ahora. Lo sabes. Nada. Mis amigos, el dinero, la casa. Todo desapareció en una semana. Lo único que me queda eres tú. Cerré los ojos. Quiero empezar de nuevo, susurró. Sé que me equivoqué. Me equivoqué tanto, mamá.
Pero tú, no puedes dejarme sola así. Respiré lenta y profundamente. Hubo un tiempo en que el sonido del llanto de Valeria me habría deshecho como un paño mojado. Una vez cancelé un viaje para visitar a una amiga moribunda solo para quedarme en casa y hacer de niñera para que ella pudiera tener un pequeño descanso para encontrarse a sí misma. Había limpiado su vómito en el coche, ocultado el hecho de que se retrasaba en el alquiler y usado mi pensión para pagar la deuda de su tarjeta de crédito. Había hecho todas esas cosas con una única esperanza, que un día se diera la vuelta y me llamara mamá, no porque me necesitara, sino porque me quisiera. Pero había esperado lo suficiente. Ya gasté el dinero para comprar mi salida de tu vida, dije. Mi voz no era fuerte, ni fría, solo clara. Una vez. Para siempre. Al otro lado de la línea, oí una brusca inspiración. Luego, silencio. No esperé a que dijera más. Colgué. No porque estuviera enfadada, sino porque lo sabía. Era hora de que yo eligiera preservar lo que quedaba de mí misma. Dejé el teléfono sobre la mesa, con el pecho ligero, como si me hubieran quitado una gran piedra de encima. Me quedé sentada un momento, con la mano todavía apoyada en la toalla. No lloré. No porque fuera fuerte, sino porque ya había llorado suficiente en todos los años en que nadie miraba. Esa tarde recibí un pequeño paquete en mi buzón. No tenía remite, pero reconocí el estilo del dibujo en cuanto lo abrí. Dentro había una hoja de papel de dibujo, de tamaño mediano. Lápices de colores, sombreados con esmero. Un dibujo. En el dibujo había una anciana, pequeña, con el pelo en un moño, vistiendo un abrigo largo, de pie en un campo soleado. Sobre ella había un cielo azul profundo, y flotando en el aire había un boleto de lotería, volando, curvado como el ala de un pájaro. En la parte inferior, con una letra infantil y garabateada, decía S.R.A. Zoraida, la guardiana de la justicia. Benja, 9 años. Coloqué el dibujo sobre la mesa, junto a mi tetera que se enfriaba. En silencio, como un ritual. Sin aplausos. Sin flashes de cámaras. Sin titulares de periódico. Solo yo, una madre que había dejado de intentar aferrarse a lo que ya no se podía sostener. Y quizás, por primera vez en una vida muy larga, por fin podía llamarme por un nombre que no llevaba a nadie más consigo, Zoraida. La carta llegó un jueves por la mañana. Estaba limpiando la encimera de la cocina con un paño de bambú, de esos que me gustan porque absorben el agua sin dejar marcas. Afuera caía una lluvia suave, de esa que suena como el golpeteo suave y familiar de unos dedos en el tejado. Oí un golpe, no de un repartidor, sino del cartero del barrio, Gregorio. Me sonrió a través de la puerta mosquitera. Carta de la Oficina de Loterías del Estado, dijo. Supuse que querría esta en mano. Tomé el sobre gris pálido, que era más pesado de lo habitual. Dentro había una gruesa hoja de papel con tinta azul y un sello oficial en relieve. Por la presente, confirmamos que la titularidad oficial del premio de la primitiva en la Comunidad de Andalucía, código de boleto AQ93, ha sido transferida a su beneficiaria legal, Zoraida Morales. Todas las disputas han sido resueltas. Gracias por mantener su fe en la verdad. No dije nada. Simplemente doblé el papel con cuidado y lo coloqué en la encimera junto a mi tetera que se enfriaba lentamente. Sin fuegos artificiales. Sin reporteros. Sin nadie cantando una canción de victoria. Solo yo, una mujer de 69 años, en mi pequeña cocina, con el sonido de la lluvia suave tras mi ventana. Y eso fue suficiente. No vivo en una mansión. Nunca lo hice. No contraté a un abogado para recuperar la piscina o el jardín de la casa donde Valeria una vez se paró y me llamó una carga. Me mudé a un pequeño apartamento en Cádiz, un ático con vistas a la arena blanca, con un balcón lo suficientemente grande para una silla de madera y una maceta de lavanda. El apartamento no tiene mucho.
Un dormitorio. Una cocina pequeña. Una ventana por la que entra la brisa. Pero es mío. Y no guarda los recuerdos de nadie más que los míos. Cada mañana, después de un simple arreglo, me siento en el pequeño escritorio de madera junto a la ventana y escribo cartas. Una a Benja, el niño que no di a luz pero por quien siempre siento una responsabilidad de adulta. Le hablo de las nubes con forma de animales, de la gaviota que vi rozando el agua esta mañana y de cómo mantengo su dibujo colgado sobre mi cama. Una a Marta, la madre que creo que eligió la forma correcta de criar a un hijo, con amabilidad, no con control. Y una a mí misma. No una entrada de diario, sino una carta a la yo que guardó silencio durante demasiado tiempo, la yo que una vez desapareció detrás de los roles de madre, niñera y anciana sacrificada. Escribo: Zoraida, estoy orgullosa de ti. Porque no elegiste la venganza a través del ruido, sino a través de la persistencia. Porque no dejaste que la amargura nublara tu visión. Y porque, al final, te elegiste a ti misma. No sé qué me depara el futuro. No sé cómo vivirá Valeria después de todo esto. No intento averiguarlo. No he cerrado la puerta al pasado, pero ya no le doy permiso para irrumpir en mi presente. Cocino comidas sencillas, sopa de patatas, verduras al vapor, pan de maíz tierno. Paseo por la playa cuando el sol es suave. A veces paso por la vieja librería y compro un libro de bolsillo descolorido que sé que leeré una y otra vez porque no es ruidoso ni apresurado, como la vida que estoy aprendiendo a disfrutar de nuevo. Hoy, el viento sopla suavemente. Estoy sentada en mi balcón, sosteniendo un boleto de lotería. No uno de verdad. Solo uno que compré la semana pasada, para sentir la sensación, no para ganar. Miro el boleto durante un largo rato. Es ligero. Pequeño. Y tan silencioso que me hace sonreír. No porque espere ganar, sino porque ahora entiendo, ganar o perder ya no define mi valor. Me levanto y camino hasta el borde del balcón. El viento me roza el pelo, suave y nada parecido al frío helador del año pasado, el frío en el que estuve de pie mientras mi hija me echaba de su jardín. Abro la mano. El boleto emprende el vuelo. Suavemente. Flota en el viento, da una sola vuelta y luego desaparece hacia el horizonte. Lo veo irse, sin intentar retenerlo. El dolor. La expectativa. El sacrificio. Todo debería poder volar así. Me quedé allí, respirando uniformemente, sintiendo cada latido de mi corazón. Solía pensar que mi único valor estaba en mi sacrificio, que yo era solo el cimiento sobre el que otro podía erguirse. Pero ahora sé que también soy alguien que puede marcharse, si lo necesita. Y esta vez, estoy caminando hacia mí misma. Una tarde, meses después, estaba limpiando un viejo armario, buscando una manta que ya no necesitaba. No buscaba nada en concreto. Era solo una tarde tranquila, y pensé, quizás debería ordenar algunas cosas. Encontré una vieja caja de zapatos, de un par de zapatos grises de Clarks. Dentro había una colección de cosas sin valor, un trozo de un collar roto, una tarjeta del Día de la Madre de 2002, algunas monedas pegadas a un chicle viejo y una fotografía descolorida. La cogí, y mi corazón se encogió ligeramente. Era Valeria, con 3 años. Estaba de pie en el jardín de la primera casa que alquilamos, sosteniendo una margarita silvestre. Su pelo era rubio, ondeando al sol. Su boca estaba abierta en una sonrisa, mostrando el hueco donde aún no le habían crecido los dientes de leche, sus hoyuelos perfectamente claros. La mirada en esa fotografía era la mirada de una niña que nunca había aprendido a traicionar. Solo inocencia. Y confianza. Me senté en el borde de la cama, con la foto en la mano. Mi corazón no se rompió, no sentí ira ni resentimiento. Solo un suspiro suave y largo, como el viento pasando por una ventana. No puse la foto en mi escritorio.
Tampoco la quemé. La guardé en un cajón privado con mis cartas. No para olvidar, sino para perdonar. No por ella, sino por mí misma, por la persona que pasó años viviendo a través de la resistencia y llamándolo amor. Bocadillo de diálogo, si has viajado a través de esta historia conmigo, gracias. Si viste un trozo de ti mismo en esta historia, como la madre, el hijo, o como alguien que una vez fue silenciado e ignorado, por favor, deja un comentario abajo. Déjame saber lo que piensas, lo que viste, lo que recuerdas. Y si crees que hay alguien que necesita escuchar esta historia, por favor, compártela. Porque a veces, una historia contada en el momento adecuado puede ser el consuelo final que alguien está buscando.